Hola, soy Juan Camio de Balanceo Los Corrales. Hoy estamos en la Escuela Agropecuaria Cayetano Sivecchi, en Benito Juárez, mostrando la segunda etapa de los ensayos que empezamos en Olavarría y que ahora los hacemos en la escuela, siempre en esta continuidad con el INTA y en este caso con la escuela. Y la presentación que hizo hoy Darío Colombato de la información que tenemos hasta ahora y que esto que va a seguir continuando este esquema de investigación y desarrollo de los productos de los corrales. Cuando hicimos sobre ryegrass en otoño en Olavarría teníamos 3 tratamientos. Uno que era pasto puro, otro que era pasto con Isilot, con el comedero inteligente desarrollado por INTA y la firma Hook, y el tercero que era el mismo alimento pero en autoconsumo y sin acceso a pasto. Esa fue la primera etapa. Con la información que obtuvimos en ese momento se diseñó la segunda etapa, que es lo que estamos mostrando hoy acá en la escuela, sobre un recurso también de ryegrass y donde había animales que consumían en el comedero inteligente para saber la variabilidad individual y después el mismo alimento en un autoconsumo. La idea de hoy poco es poner en contexto por qué vamos, un poco Juan ya lo adelantó, de por qué empezamos a desarrollar esta parte de línea de alimentos que le llamamos Easy. Básicamente porque es algo que ustedes conocen perfectamente. Nosotros, en cuanto a la producción de pasto, estamos limitados por humedad y temperatura, que son las dos principales variables que explican la producción de pasto. Claramente entonces tenemos menores tasas de producción de pasto en invierno que en primavera. Eso hasta ahora no es ningún misterio para ustedes, y en verano muchas veces cuando la primavera empieza a ratear y finaliza tenemos unas 2 semanas de soplete y queda la nada misma, sobre todo en las zonas donde tenemos la tosca bastante cerca de la superficie. Entonces el contexto que uno ve en cuanto a la ganadería argentina es que necesariamente tendríamos que ir hacia la producción de más cantidad de novillos. Pero sí, nosotros mientras tratamos de trabajar en lograr más terneros en total, para la cantidad de vacas que tenemos que lograr, mientras tanto, ponerle más kilos a los terneros que ya logramos, ¿no? Y eso se llama recría, eso se llama periodo de crecimiento, ¿sí? Y si vos tenés un invierno con baja cantidad de pasto, limitado por la temperatura o por la humedad, este año estamos pasando un lindo primavera, invierno, otoño que tuvimos, pero vamos a ver que los otros años, no quiero ser un pajarito malagüero, pero los otros años capaz no son tan lindos como este, ¿verdad? Entonces, si vos estás pasando de vuelta a un invierno de baja productividad, lo más lógico es que tengas menos carga o que tengas la misma carga animal, pero muchísima menos ganancia de peso. ¿Cuál es el problema de tener menores ganancias de peso en la recría? Que no dejas expresar el crecimiento muscular del animal. Estamos hablando de hacer un bife con más área, con más superficie, ¿ok? Y eso se logra durante la recría. El feedlot final es una etapa de engrasamiento, si bien sigue creciendo una parte del bife mientras el animal todavía es joven, pero el feedlot debería ser para el engrasamiento. Para el crecimiento está el manejo del pasto, ¿no? Ahora, de vuelta, si yo quiero tener ganancias de peso piso de 500 gramos durante la recría, me encuentro con momentos donde no puedo, ¿sí? No puedo porque me falta pasto para la carga que tengo, ¿no? Entonces ahí aparece la palabra suplementación. ¿Qué quiere decir suplementar? Agregarle al pasto lo que le falta, sea en calidad o en cantidad. Eso quiere decir suplementar. No quiere decir reemplazar el pasto en la totalidad. ¿Se entiende? Entonces, para eso yo antes, ¿qué herramientas tenía? Bueno, ir con una bolsa o un balde y tirarle todos los días el suplemento que hubiera elegido, que en general estaba elegido en función de lo que tenía y no tanto en función de lo que necesitaba el animal, ¿sí? Ahí los técnicos a veces cometíamos algunos errores que los productores agarraban facilísimo porque era lo que era más fácil para ellos. Bueno, en esa instancia también nos empezamos a quedar con problemas como, por ejemplo, mano de obra, ¿sí? Tanto escasez en cantidad como por ahí en disponibilidad, no todos los días puede estar. Nos encontramos con problemas de caminos, ¿sí? Accesos para llegar con los insumos y demás, o para llegar al potrero, ¿sí?
y esto tiene ya 25 años por ahí en Argentina, eso de alguna manera, esas escaseces que se iban viendo le empiezan a dar origen al programa de autoconsumo o a los hilitos como aquellos que están viendo ahí, ¿sí? Que no son bichitos perfectos. El silito de autoconsumo tiene un principal problema: vos no podés regular el tiempo en el cual el animal va al autoconsumo, o sea, no podrías regular la cantidad que das de comer. Entonces teníamos que llegar de alguna manera a un planteo, saliendo de lo que es un corral con el silo de autoconsumo, que fue como primero se utilizó. Teníamos que llegar a un planteo de suplementación con algo seguro, ¿sí?, que permitiera expresar el crecimiento de los animales sin provocar desórdenes metabólicos, ¿sí?, sin provocar empacho, básicamente, ¿no? Y ahí donde empieza a cranearse, no con idea propia necesariamente, sino con mucho desarrollo de otras empresas y demás, empezamos a ver que podíamos armar algún tipo de alimento específico para este tipo de situación. Y ahí surge el Easy Lot que nombraba Juan recién, ¿sí?, que es un alimento que básicamente tiene poca carga de almidón, ¿sí?, poca carga de maíz. Tiene maíz, pero tiene poco. Y tiene mucho de lo que se llaman fibras digestibles, ¿sí?, fibras que cuando el animal lo comen no le generan empacho y tampoco le cambian tanto el microbioma ruminal, todo el conglomerado, la cooperativa de microbios que tienen las vacas adentro del rumen. Teníamos que llegar con ese tipo de alimento para simplificar la suplementación. Que ojo, simplificar la suplementación no quiere decir sobresimplificar, ¿sí? Esto no quiere decir le damos la plata y los animales se compran lo que quieren. No, porque aún en este momento donde con alimento, en realidad con kilos de carne yo puedo comprar mucho más kilos de alimento que antes, nunca significó sobresimplificar. Quien piense que esto es sobresimplificar, digamos, o que quiere sobresimplificar, va a estar equivocado. ¿Ok? Entonces, repasemos las características del alimento. Una proteína intermedia en cantidad entre el 15 y el 16%. Hay distintos tipos de Easy Lot, pero básicamente tiene entre 15 y 16%. O sea, para el consumo que yo quiero, le voy a estar dando los gramos de proteína que ese animal quiere o requiere, ¿sí? La energía viene por dos fuentes, básicamente por un poco de almidón, un poco, ¿sí?, no más de 12% del total de la dieta es almidón, y después tiene fibras digestibles, ¿sí? Y le aportamos, antes de entrar en los pormenores del ensayo, le aportamos algunas fuentes de fibra que permiten que el animal insalive más, y al insalivar más mete más uvasal adentro de la panza y neutraliza cualquier ácido que se esté formando de la fermentación, que es natural que lo forme, ¿sí?, pero que entonces esa masticación va a prevenir que el animal tenga cualquier problema de empacho, inclusive en Raigras, que este año hubo algunos casos de timpanismo. Lo que vimos fue la posibilidad de armar dos grupos de animales, unos con los comederos inteligentes, ¿sí?, como le llamamos, y otro con el autoconsumo, pero en situación de pastoreo, que nos había faltado el tratamiento ese en el otro ensayo. Nos había faltado ponerlo directamente al alimento en el autoconsumo. Y además le agregamos un regulador de consumo para tratar de ver si podíamos justamente disminuir el consumo por debajo de la voluntad, ¿sí? Pero como el consumo del ganado es realmente multifactorial, ¿sí?, uno tiene que ir haciendo pruebas para ajustar ese tipo de reguladores o de limitadores a los consumos. No hay una respuesta única a esa limitación de consumo. Entonces, nuestro objetivo acá era decir, bueno, probemos en el comedero inteligente que implica que los animales tienen que aprender primero a comer y que van y se tienen que poner en fila india para comer, ¿sí? Y también al mismo tiempo, simultáneamente tenemos que tener allá donde el animal ya sabe comer o aprende más rápido y pueden ir todo al mismo tiempo. ¿Cómo se comportaban? La idea era ver también cómo se comportaba el mismo producto ante dos situaciones. Lo que vimos en los ensayos en
otoño es que los consumos de alimento balanceado eran muy buenos, con muy buenas ganancias, pero en algunos casos se disparaban. ¿Qué estamos trabajando ahora? Estamos trabajando con limitadores al consumo. Entonces, eso es la diferencia más importante entre lo que vimos en Olavarría y lo que estamos haciendo en la escuela. Hoy, este alimento tiene limitador de consumo, entonces estamos buscando el punto de equilibrio donde queremos definir con los productores cuánto es lo que queremos que consuma de alimento balanceado suplementando a sus forrajes.